¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta quinta esquina una semana más. Como siempre, muy pegados a la actualidad. Esta noche también ya lo vamos a comprobar en unos segundos. Y antes de dar la bienvenida a quienes nos va a acompañar en esta noche, también quiero saludar a quienes me acompañan. Tamara Hernández, ¿qué tal? Directora de Informativos y de Contenidos de Radio Castilla y León. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Y a mi lado también Pablo Lago se encuentra, director de Diario del Mundo, Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Y en esta noche vamos a saludar a nuestro invitado, con quienes tenemos muchísimos temas también que tratar. Saludamos ya a Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Reyes, y a todos los televidentes de la quinta esquina. Con muchos temas y muchas cifras, por cierto, hoy sobre la mesa. Hoy se ha presentado ya esos presupuestos regionales y hay una parte importante también que tiene que ver con el sector, con la Consejería de Agricultura. Pero bueno, tenemos la oportunidad de poder charlar con usted en unos días en los que las movilizaciones agrarias han sido protagonistas del panorama local, regional y también en estos días nacionales. En este punto, ¿cómo se valora desde la Consejería de Agricultura esa movilización y qué es lo que puede hacer o está pudiendo hacer el consejero para ayudar al sector? Bueno, pues desde la propia Consejería, incluso la Junta de Castilla y León, yo creo ya en varias ocasiones hemos trasladado al sector nuestro apoyo a sus reivindicaciones. De manera conjunta con el sector ya trasladamos hace poco más de un mes al Ministerio unos cambios importantes para el plan estratégico de la PAC y de alguna manera coincidimos en la mayor parte de las reivindicaciones del sector. Lo hemos trasladado la semana pasada al comisario de Agricultura y esta semana en el Consejo al ministro, que va a ir el lunes al Consejo de Ministros y que de alguna manera lo que tiene que cambiar Europa fundamentalmente es volver a poner otra vez al agricultor y al ganadero en el centro de las políticas, no como ahora, que prácticamente todas las políticas, digamos, ponen en el centro al medio ambiente. Ellos dicen que no se van a rendir y de hecho está siendo una movilización, iba a decir una lucha, no es una lucha, no está habiendo grandes enfrentamientos evidentemente, pero sí ellos se están mostrando muy firmes, ¿no?, de llegar hasta el final, ¿no?, y hasta poder conseguir estos logros. Realmente hay que hacer un cambio muy brusco, radical en las políticas agrarias europeas. O sea, el sector, yo creo que con toda la razón del mundo, está cansado y dice borrón y cuenta nueva. De alguna forma, durante estos últimos años, prácticamente todo lo que se ha legislado desde el año 19 ha ido favoreciendo la conservación del medio ambiente, pero no garantizando la rentabilidad de las explotaciones. Y de alguna forma lo que el sector dice es que, vale, a mí me están limitando producir, me hacen dejar el 7% de barbecho, me hacen poner leguminosas, me hacen rotar y todo eso con el mismo presupuesto cuando yo realmente estoy produciendo menos. Con lo cual, o una de dos, o me compensan económicamente esa parte que hago para el medio ambiente o me dan un poco más de libertad para ser profesional en mi actividad, que es lo que hoy ya no soy. Señor consejero, esa propuesta de la que habla en el mes de diciembre, usted dijo que había quedado guardada en el cajón. Me imagino que siga pensando lo mismo. Y de su última reunión con el ministro usted dijo que despreciaba a las comunidades autónomas. No sé si cree que el ministro en realidad trabaja en este momento por la gente del campo, por nuestra gente, o quizás está poniéndole parches a lo que es la actividad del campo. El ministro, por un lado, como le transmití personalmente a él, tiene una serie de contradicciones que de alguna forma tampoco son muy creíbles. Fue el primer defensor de implantar obligatoriamente el cuaderno digital de explotación ya este septiembre de este año y de repente ahora es el garante de que eso sea voluntario y como transfiero esa política, otra serie de políticas que de alguna forma ha ido cambiando. Luego, de alguna manera, no buscamos un parche. O sea, yo creo que las medidas que se han propuesto trasladar el Ministerio, porque ni siquiera son medidas propias, la inmensa mayoría son medidas que tiene que trasladar el lunes al Consejo de Ministros de Agricultura y que Bruselas dé ese ok a las medidas, pero son medidas que de alguna forma no palian lo importante para el sector productor, que de alguna forma es un cambio importante en las normas y en las reglas de juego y que luego cada norma de alguna forma siempre tenga un estudio de evaluación previo
porque ya hay estudios que hablan de pérdidas de rentabilidad entre un 20 y un 25% de muchas de las normas que está poniendo Europa. Y de alguna forma ese estudio de evaluación de impacto tiene que hacerse de acuerdo con el sector. El sector hasta ahora no ha participado en ninguna de las legislaciones tanto europeas como nacionales. Sí, pero no solo de agricultura, podemos hablar del lobo también, bueno, que también tiene mucho que ver, pero hay muchas otras consejerías que se ven afectadas por esto, que no se cuenta con el sector. Porque de alguna forma yo lo que le transmití al ministro es que si de verdad este gobierno central está de acuerdo en la defensa del sector, tiene que actuar como gobierno. O sea, las medidas no solamente tienen que ser parches de agricultura. Aquí estamos hablando de que el control de productos en frontera depende de otro ministerio que no es Agricultura. La gestión del ESPRE depende de otro ministerio que no es Agricultura. La gestión y la política del agua depende de otro ministerio que no es Agricultura. Toda la legislación vinculada a trabajo depende de otro ministerio que no es Agricultura. Medidas fiscales también dependen de otros. O sea, que de alguna forma, si de verdad el Gobierno central apuesta por apoyar al sector, tiene que hacerlo como Gobierno, no como Ministerio de Agricultura. Álvaro, cuando quieras. Bueno, entramos en un ámbito peliagudo y es el que el ministro nunca se ha ocupado de Castilla y León. El ministro de Agricultura de este gobierno socialista se ha ocupado fundamentalmente de Andalucía, porque él es andaluz, fue consejero en Andalucía. Y yo creo que ahora el interés que tiene ya es un interés personal, porque es uno de los que está en transición. Posiblemente su futuro inmediato pueda ser Europa, si no es el de Rivera, incluso aspirando a ser comisario. Entonces, claro, cada uno labra lo que tiene que labrar y este ministro no labra ni surca para los agricultores. Fundamentalmente quiere cosechar para él, en este caso. De lo que usted está hablando fundamentalmente, claro, es un proceso obsesivo de la Unión Europea que legisla desde un lugar que no conoce los territorios. Cuando hablo de los territorios es la singularidad de los territorios, ¿no? Es verdad que España debería tener un enorme peso en la Unión Europea en este caso porque somos uno de los grandes garantes de la seguridad alimentaria. Somos fundamentalmente productores, deberíamos tener un peso como lo puede tener Italia, como lo puede tener Francia, por ejemplo, y como no lo puede tener otros países que no producen, pues nosotros producimos para esos países. Claro, todo esto usted cuenta, bueno, es una anomalía de la política, ¿no? Resulta que se legisla de una forma y luego tiene que venir aquí y los agricultores le tienen que advertir a ustedes, los políticos, que esto está mal para que ustedes lo vuelvan a llevar a Bruselas. Bueno, y así justificamos que haya cientos, miles de burócratas en Bruselas cobrando nóminas de 180.000 euros. Ahora hablo de funcionarios, no hablo de políticos, que esos todavía cobran más, ¿no? Y decía la compañera lo absurdo de lo del lobo, ¿no? Que después de que esta comunidad, junto con otras comunidades, lleva advirtiendo de lo nefasto que era proteger la sobreprotección del lobo, ahora de repente Bruselas dice, pues sí, es verdad que igual estaba muy mal hecho y hay que cambiarlo y tal. Es decir, aquí, el trámite es larguísimo. Para que alguien se dé cuenta de que un tiro en la pierna te duele, tiene que darse un tiro en la pierna, si no, no lo saben por experiencia, pero bueno. A ver, yo creo que es importante porque la Junta de Castilla y León ha aprobado unos presupuestos, son los segundos presupuestos de la coalición de Vox y Partido Popular en coalición. Usted pertenece al ala de Vox. El presidente del Gobierno ha dicho que la consejería que usted lleva es una consejería estratégica, es un sector estratégico para esta comunidad. Tampoco nos descubre nada nuevo, es algo... Sí nos gustaría que nos hablara un poco de sus presupuestos, porque su consejería es una de las consejerías estrellas, de las 3 que más crece en presupuesto, en inversión, en un montón de cosas que además tienen un reflejo en la realidad real de los agricultores, los cotidianos, como es, por ejemplo, la modernización, la incorporación. Me gustaría que nos contara un poco hacia dónde camina su consejería aquí en Castilla y León y qué puede hacer su consejería por mejorar la vida de los agricultores, que es mejorar la vida al final de todos los que estamos aquí. 3 cifras sencillas. 1.528 millones, que es el presupuesto de la consejería. Hablamos del 11%, un poco más, del presupuesto global de la Junta, siendo la tercera en importancia. Un presupuesto importante para nosotros, que es de 435,5 millones de euros, que es un presupuesto para inversiones, para lo que busca el sector, para modernización de regadíos, para incorporación de jóvenes, para modernización, para apoyo a la industria agroalimentaria, para las mujeres, o sea, toda esa parte de inversión. Somos la consejería que más presupuesto tiene de todas, la que más capacidad inversora tiene a nivel global. Y para mí es otro dato que es bastante importante.
Y luego, dentro de esa parte, digamos, de fondos propios que nos ha exigido a veces algún otro partido político, crecemos un 42% en fondos autónomos y, de alguna forma, lo que ya ha dicho el presidente a lo largo de esta mañana es que no vamos a desatender ninguna situación que el Ministerio no atienda. O sea, este año volveremos a convocar ayudas a la enfermedad hemorrágica que no están en el presupuesto, y si surge cualquier otro problema que necesite el sector, vamos a estar ahí como Junta de Castilla y León para apoyarle, con lo cual creo que esa parte es bastante importante también un poco para tranquilizar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y dentro de ese presupuesto, en concreto para los jóvenes, ese relevo generacional, que yo creo que es una de las cosas también muy importantes, ¿no?, para este sector, ¿cómo se acoge a esta parte de para la nosotros población? Es una política muy estratégica. Crecemos algo así como el 9%, en torno a 67,5 millones de euros. La verdad es que desde el inicio de legislatura hemos ido cumpliendo ese planteamiento, de decir que tenemos que incorporar a 650 jóvenes al año. Tenemos ahora mismo 766 jóvenes, que lo comunicaremos posiblemente mañana, que han solicitado a lo largo de este año 23 la incorporación para ser el relevo generacional de nuestros mayores. Tenemos 643 alumnos en nuestros 8 centros de formación profesional y seguimos creciendo con respecto a años pasados. Y este año vamos a tener más módulos para seguir creciendo en formación, con lo cual, de alguna manera, vemos que las políticas de apoyo a ese relevo generacional, tenemos el apoyo al cese anticipado, ahora relevo de explotaciones, que también ha tenido un éxito importante en esta primera convocatoria que volveremos a sacar este año. O sea que, de alguna forma, todas las políticas vinculadas al joven son políticas en las que vamos a potenciar el trabajo, en las que vamos a potenciar la capacidad económica, porque de verdad lo que necesitamos es futuro, y el futuro son nuestros jóvenes. Al final, si no conseguimos que los jóvenes se queden en los pueblos van a quedar vacíos. Lo hemos comentado en estos días, es muy significativo como en esas movilizaciones agrarias vemos, se ha podido ver, pues mucha gente joven, que es que además quieren trabajar en el campo, y es lo que están buscando, ¿no?, esas soluciones para que, bueno, no tengan que verse abocados a abandonar y a vender explotaciones, como hemos tenido noticia. Porque los sueldos de los agricultores yo creo que es de los más bajos ahora mismo que puede haber en toda España, ¿no?, después de quizás el sector doméstico. Sí. Yo creo que las cifras que se han ido dando últimamente lo están dejando cada vez más palpable, incluso la pérdida de renta que está teniendo el sector con respecto a incluso décadas anteriores. Hoy la pérdida de rentabilidad del sector agrario en España está por encima del 15% si la comparamos con la que había hace 10 años. O sea, poco a poco vamos condicionando su capacidad productiva y le vamos enfocando a que solamente haga prácticas que conserven el medio ambiente, pero con eso no tenemos ni seguridad ni soberanía alimentaria, y cada vez dependemos más de terceros países. Y si encima los productores europeos, que se supone que somos los que estamos produciendo con las mejores condiciones a nivel de medio ambiente, de menos emisión de CO2 y demás, que es lo que queremos, seguir importando cada vez más productos de otras zonas del mundo que generan mucha más cantidad de CO2 que nosotros. Yo me parece una política algo hipócrita, es decir, ¿por qué sí traer mercancía no controlada de terceros países donde se produce en unas condiciones bastante peores que las nuestras y limitar la capacidad productiva de los europeos? Yo creo que no es comprensible por parte de ningún ciudadano de Europa. No, pero, consejero, los agricultores se quejan y le piden que les protejan contra los de fuera, pero también le piden que les protejan contra los de dentro. Hablan de la situación que les lleva a la ruina, la venta a pérdidas. Ayer mismo conocíamos sanciones de la Audiencia Nacional con varias industrias lácteas, una como es Pascual, muy importante aquí en esta comunidad, que habían pactado precios para comprar la leche por debajo del precio incluso de producción. Quiero decir que ese factor hay que defender a los agricultores contra los de fuera, pero también contra los de dentro, contra, por ejemplo, la cadena alimentaria. Hay una ley de la cadena alimentaria que el Gobierno la hizo, pero claro, ¿qué más da si no la desarrolla, no hay reglamentos y no se cumple, y no hay inspecciones, por ejemplo, ni hay sanciones que se vigile esto? Porque esto nos estamos enterando después de un montón de años que incumplieron, o sea, que pactaron precios en contra de los agricultores. Porque claro, estamos hablando de que el agricultor pierde poder adquisitivo, sin embargo, a los consumidores cada vez nos cuestan más los productos, y es algo que no parece como muy comprensible. Y ahí también le digo una cosa, ahí tiene una labor también la Junta que hacer de inspección. Por ejemplo, cuando se venden patatas como española, francesa, que se puede vender, pero que no se mienta al consumidor, que no son de aquí, cuando se vulnera
simplemente los derechos de los consumidores. Y ahí, por ejemplo, la Junta es competente en materia de consumo, una consejería de Vox, y también es competente en materia de agricultura, que también es otra consejería de Vox. Y ahí no es beligerante, y esa beligerancia también la están pidiendo los agricultores. Quizá no es conocido lo que estamos haciendo. O sea, desde el primer momento hemos intentado desarrollar lo máximo de las competencias de la ley a nivel del Observatorio de Precios, tenemos 33 estudios de costes, tenemos la figura del defensor de la cadena. A lo largo del año pasado hemos hecho más de 400 inspecciones con más de 1.000 afectados en esas 400 inspecciones. Llevamos 18 sanciones con un importe medio de unos 7.600 euros aproximadamente por encima de las sanciones de la ICA a nivel nacional, pero realmente eso no es suficiente. O sea, hay un desequilibrio importante en la propia ley a nivel nacional porque no cubre muchas de las cosas que el sector pide. El desequilibrio puede ser porque estamos importando productos de terceros países, lo que hablamos, en unas condiciones de producción que no tienen nada que ver con las nuestras, porque tenemos acuerdos preferenciales, como ahora está ocurriendo con Ucrania, que nos está invadiendo de cereal y de aceite de girasol a unos precios insignificantes, porque casi todos los fondos de crisis de Europa están yendo a Ucrania y, por tanto, pueden subvencionar la producción que llega a España y está desequilibrando la cadena. La propia gestión del ESPRE está haciendo que los productores al norte del Duero tengan unos daños en su ganadería que no tienen los de la Comunidad Valenciana o los de Andalucía, porque allí no tienen el problema del lobo. O sea que los desequilibrios son tanto internos como externos. Cuando España prohíbe utilizar un tipo de semilla de remolacha y otros países lo autorizan, estamos en competencia desleal. Cuando aquí se prohíbe desinfectar nuestras plantas de vivero y otros países de Europa sí que lo autorizan, estamos en un desequilibrio que afecta a la ley de la cadena. Por tanto, la ley de la cadena es mucho más compleja. Cuando Francia ayuda desde el primer momento a la enfermedad hemorrágica epizótica, poniendo ya 20 millones de euros y poniendo una infraestructura de personal tremenda, y España no lo hace, está desequilibrando la ley de la cadena. Por eso digo... Pero fíjese usted también si es compleja, que, mire, recordamos todos, cuando empezó la guerra de Ucrania, y por un motivo puramente especulativo de la distribución. Le voy a poner un caso. Sube de repente el aceite de girasol, que vale €1, o €1 y pico hoy, y valía entonces €1 y pico, y subieron las botellas a 4,60 euros, y además se desató una ansia de comprador de la gente porque pensaba que nos íbamos a quedar sin aceite de girasol. Nadie dijo nada, y aquello era puramente especulativo del sector de la distribución, porque no había unos costes de producción que hubieran elevado el producto en aquellos primeros momentos del aceite de girasol, sino era el aceite de girasol que estaba almacenado. Aquel incremento de precio solo se queda en un sitio, que es en la cadena de distribución, en la distribuidora. No llegó al agricultor, no llegó ni siquiera a los trabajadores, no llegó a nadie. Eso es puramente... Y entonces no oímos a las autoridades. Ya sé que ustedes no son la competencia especial. Hay un Ministerio de Consumo que tampoco sabemos para qué ha servido el Ministerio de Consumo, porque el Ministerio de Consumo lo que tiene que hacer es inspecciones para ver. Pero no hemos visto a nadie que le metiera ningún estacazo a la cadena de distribución por haber especulado con el aceite. Claro. Pasa con la gasolina, mire, es como cuando nos sube la gasolina de un día para otro. La gasolina que está en ese depósito que yo he echado ayer tiene que ser la misma que la que usted me ha subido 10 céntimos mañana. No ha habido un cambio de costes de producción. Esto esta mañana le ha valido, por ejemplo, en la rueda de prensa que ha habido de las sopas, una crítica, ¿no?, a su persona, porque le decían que con respecto a la ley de cadena alimentaria, cuando decimos que Castilla y León es verdad que puede ser una de las que más cumple lo que es esa ley con respecto al resto de España, le pedían que tuviera más gesto y sobre todo hechos con normativa y en tema también de seguramente lo que piden es beligerancia, más beligerancia política, porque es verdad que hay competencias que no son suyas. Claro, hacer una ley de la cadena, un Ministerio de Consumo y luego no reglamentarlo ni poner inspectores que vigilen que se cumpla, pues evidentemente se queda... Pero seguramente lo que piden los agricultores, en función de las competencias que tiene la comunidad y su consejería, seguramente sea un poco más de beligerancia, no sé si enseñar los dientes, por así decirlo. Quizá lo que antes decía, que comuniquemos lo que estamos haciendo. Lo que pasa que de alguna manera el comunicar quién es la empresa o las empresas afectadas y sancionadas, pues salvo que sea muy reiterativo, de momento no lo estamos haciendo ni nosotros ni la ICA. La presión del sector
y de las comunidades autónomas, yo creo que sí que va a forzar ese cambio de que la ICA pase a ser una agencia estatal con otra serie de competencias superiores a la hora de sancionar, cosa que hoy quizá tiene bastantes limitaciones con respecto, en este caso, a consumo. Si de verdad eso se lleva a cabo, yo creo que es bastante factible que tengamos más control en la parte de la distribución y tengamos más sanciones y que las sanciones también sean visibles, porque otra de las cosas que ha hecho el Ministerio de momento también es no publicar a quién ha sancionado. Con lo cual se pone bajo sospecha a todo el mundo, se pone bajo sospecha a los que cumplen y a los que no cumplen, lo cual es una de las mayores injusticias que se puede producir en esa materia, ¿no? De poner a todo el mundo bajo sospecha. Exacto. El mismo saco, eso no puede ser. Bueno, el próximo lunes hay Consejo de Ministros en la Unión Europea. Se van a poner sobre la mesa todas estas peticiones, estas reivindicaciones de los agricultores. Todo lleva su tiempo, todo lleva su trámite, pero la naturaleza y la tierra y el campo no espera. Es el caso, le voy a poner una cuestión concreta, los regantes del canal Macías-Picabea, que también se manifestaban con tractores la pasada semana aquí en Valladolid, tienen un problema con esa tubería principal de ese canal, se manifestaron ante Seyasa. De momento no han encontrado respuesta. Hablaba antes Pablo de cómo muchas veces todas las competencias son casi no transversales, como cada competencia corresponde a un ministerio. En este caso concreto, por ejemplo, se puede ayudar, se puede plantear una ayuda de la Junta de Castilla y León a esta comunidad de regantes, porque si tienen que hacerse cargo de ese coste, de ese arreglo, de esa nueva construcción, estamos hablando de 8 millones de euros que tendrían que asumir. No, pero ese es uno de los ejemplos que yo ponía donde la Junta debe levantar la voz, porque es uno de los mayores ejemplos de inutilidad política como pocos se pueden conocer, que unos agricultores se tengan que quejar porque el organismo ministerial que pagamos todos no ha reparado una tubería. No solo no ha reparado, sino que ha dicho que ya no es cosa suya. Ha dicho que ellos hicieron el canal y que ya ha pasado el tiempo y que sí, y que ahora va a ser una responsabilidad suya. Es que son 8 millones de euros, que así de entrada. Seyasa, que era un organismo que en tiempos funcionaba dependiendo de Confederación Hidrográfica, que eran organismos que funcionaban de forma maravillosa. Cuando estaba, por ejemplo, un dirigente socialista como era Antonio Gato, aquello funcionaba perfectamente y todo el mundo está encantado. Ahora, como hay auténticas inutilidades políticas metidas en este tipo de cargos, pues está así la cosa, como está. En este caso concreto, ¿se puede plantear una ayuda de la Junta? ¿Una intervención? A ver, vamos a poner un poco en contexto. Hoy por hoy, todas las obras que son de interés general, en todas ellas, la Junta de Castilla y León está la primera para hacer el proyecto y para colaborar. Está a lo largo de estos días, lo hemos visto con la firma del convenio del Bajo Carrión, de la Ribera Alta del Porma o del Bajo Bierzo. Entonces, nosotros lo que hacemos es repartir competencias con Seyasa y aportar, en función de lo que no aporta Seyasa, la cantidad que supone para que los regantes siempre estén en la misma situación, porque tenemos el convenio clásico, la fase 1 y la 2 y la 3 del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y en cada una de ellas Seyasa ha ido cambiando las reglas del juego. Nosotros tenemos desde apoyo del 26% hasta apoyo del 35% para que el regante no pague más. Primera fase. Segunda fase, nos repartimos con Seyasa las obras. Ellos hacen las suyas y nosotros hacemos las nuestras. En el caso del canal de Macías-Picabea, las obras que tienen el problema son 100% ejecutadas por Seyasa. Y Seyasa tiene un compromiso, no porque hayan pasado 10 años ya no responsable, tiene 50 años de responsabilidad. Hay unos seguros, hay una garantía como cualquier, como una autovía, como cuando es que, es que dicen cosas absolutamente absurdas. Pero a eso apelaban los regantes y la respuesta que nos daban era que no sabemos nada, no nos responden. Que una gente que quiere trabajar en el campo no pueda trabajar porque no les ha arreglado la tubería. Claro. Es como de otro mundo esto que estamos viendo. Y digo que la naturaleza no espera porque esos regantes ya tienen, o sea, esta temporada ya prácticamente, dice, si no nos lo arreglan ya está perdida, estaban planteándose en hacer determinados cultivos que no necesitaran. Entonces, en ese caso, creo que lo hemos cortado al consejero. ¿Cuál sería el siguiente paso? No, nosotros vamos a seguir reuniéndonos con ellos, pero de alguna forma necesitamos que Seyasa dé un paso. O sea, al final, si hay que plantearse otro proyecto distinto, lógicamente, la Junta de Castilla y León será el primero en participar. Pero hasta que Seyasa no diga qué es lo que realmente quiere hacer, no sabemos qué hacer.
Pero, lógicamente, el regante van pasando los días, las semanas, la campaña de regadío empieza muy pronto y a lo mejor alguna tubería general sí que son capaces de reparar, pero, lógicamente, habrá muchas que no. Y luego, hoy están, entre comillas, están devolviendo parte de esa obra al que no le está dando el servicio, que también en algún momento a lo mejor hay que plantearse jurídicamente. ¿Cómo expliqué eso? No. Pues porque el regante empieza a pagar la parte que adelanta Seiasa, la empieza a pagar en el año 26. O sea, del año 26 al 50 es cuando el regante paga... Empieza a amortizar la parte suya. Exactamente. El resto, digamos que es un adelanto por parte de las entidades financieras. Y a lo mejor hay que plantearse jurídicamente ver cómo se deja de pagar algo que no está dando el servicio que tiene que dar. Pero que el regante sepa. Yo creo que la semana que viene nos volvemos a reunir otra vez con ellos, en la tercera reunión en poco más de un mes. Esta semana sale una carta tanto a la directora general del agua del Ministerio como a la presidenta de Confederación, un poco en ese sentido de que de verdad necesitamos arreglar ese problema y yo creo que hay que sentarse y arreglarlo. Si la presidenta de Confederación ni existe, como no ha existido la anterior presidenta de Confederación, si es que no existen, no habitan en esta comunidad. No sé, bueno, yo creo que usted tiene que compartir conmigo. Bueno, que, claro, es muy difícil que conozcan la realidad. Otra cosa es que las oigamos. No, pero mire, la presidenta, le voy a poner el ejemplo. Antonio Gato, un vallisoletano socialista que dirigió Confederación Hidrográfica teniendo contento a todo el mundo, a la Junta de Castilla y León, a los agricultores, a todo el mundo. Cuando había un problema, lo primero que hacía era se plantaba en el lugar del problema y escuchaba lo que ocurría. Es que la presidenta de la Confederación ha habido unas inundaciones aquí y lo único que se ha dedicado es a poner a parir al alcalde porque se le había inundado el pueblo. La presidenta de la Confederación no ha aparecido en esto de... No, para nada. Pero, digo porque no existe. No sabemos si es un holograma, pero sabemos que hay el cargo, pero no sabemos si es un holograma. Sabemos es que hay no que explicarse existe. con esta dureza, con este tipo de perfiles políticos que empezamos a tener. Yo creo que esto, en manos de Gallardo, lo iba a expresar, el vicepresidente lo iba a expresar mucho mejor, que no con la cortesía que lo trata de expresar usted, consejero. No, pero al final pensemos que hoy son competentes para cualquier legalización de una actividad ganadera, para cualquier legalización de una actividad de industria agroalimentaria, porque al final sin agua no hay capacidad de generar negocio y cada vez son más las limitaciones. O sea, aparte de no existir y de no estar, permanentemente son trabas a la actividad económica, trabas y trabas y trabas y cada vez más trabas. O sea, de alguna manera terminaremos sin tener capacidad de producir o de transformar la producción en esta comunidad autónoma. Yo tenía un par de cuestiones, una de ellas estábamos hablando ahora de esa fecha de 2050 con esa neutralidad climática, pero viendo todo lo que está pasando ahora, yo no sé cómo se puede lograr ese equilibrio y si se va a llegar a conseguir eso a costa de cualquier cosa como la que estamos viviendo ahora. Y por otra también, hacía usted hace un mes una valoración, decía que había sido el 2023 un mal año, ¿no? para el sector agrícola en general. No ha pasado ni un mes y yo creo que esa visión quizás tampoco ha cambiado y además lo que nos espera de año parece que por lo menos estos primeros meses no tiene visos de cambiar. A ver, en primer lugar hay muchas medidas que ni siquiera estamos hablando del 2050. O sea, todo lo que es el desarrollo del Pacto Verde, todo lo que es la estrategia de la granja a la mesa y de la de biodiversidad, de alguna forma ya ponen unos hitos tremendamente importantes para el 2030. Hablan de que el 25% de la producción en Europa sea ecológica, algo que me parece ya incumplible. Habla de esa eliminación del 50% de los fitosanitarios a nivel europeo, algo que de momento la presidenta de la Comisión ha parado, lo cual no quiere decir que cuando haya otro Parlamento y otra Comisión dentro de 2 meses vuelva otra vez a ponerlo encima de la mesa. Y luego la reducción también importante de fertilizantes sin dar de momento soluciones alternativas. El problema de Europa es que cuando legisla, va legislando siempre en contra, sin de ninguna manera, pues lo que decía antes, hacer un estudio de evaluación de impacto de eso en el sector, sin tener medidas. O sea, si a mí me quitan un producto, me tendrán que dar otro producto alternativo para poder utilizar. Con lo cual, yo creo que antes de 2050 tenemos el problema de que va a haber muchas cosas que son inviables para el 2030. Estamos hablando de cosas que quedan por desarrollar, como la ley de la restauración de la naturaleza, como la de conservación de suelo. O sea, hay mucha legislación que sigue yendo siempre desde la óptica medioambiental en contra del sector productor. Con lo cual, eso ya está dificultando cada vez más la capacidad de producción. Y luego es cierto que venimos de un año
Un año complejo, un año muy difícil porque el sector ha tenido unos costes de producción importantes, porque luego no ha sido capaz de producir y porque en muchos sectores lo poco que ha producido, ahora el mercado a nivel internacional pues está bajando los precios de tal manera que está inviabilizando las explotaciones. Y una pregunta que le voy a hacer yo, el tema del agua, que es muy importante, pues en años cuando no llueve mucho. Es verdad que aquí, bueno, en determinadas zonas del territorio de Castilla y León no tenemos esos problemas, pero en otros sí. Por ejemplo, esto de que yo he oído decir a los agricultores, el convenio este famoso de Albufeira, que nos obliga a desembalsar agua, pero no para algo, sino para nada. Desembalsar una cantidad de hectómetros cúbicos al año, hacerle trasvase a Portugal, y de hecho hay veces que se hace en momentos que no es necesario. O sea, no se usa, solo se usa para una cosa, para producir electricidad. Alguna compañía eléctrica que tiene pantanos en esta comunidad, como Iberdrola, y que además factura un montón por ello. ¿Eso no se puede poner fin a ese asunto? Que estemos echando agua que no está utilizando, insisto, nada más allá que no nos que los sobra. productores de electricidad, porque ese convenio era para abastecer en algún momento a la parte de nuestros hermanos portugueses, que es legítimo la solidaridad, pero ahora mismo no se está cumpliendo esa Pero no por ley, solidaridad. claro. Pero no solamente eso, pensemos que estamos mandando prácticamente entre 3 y 4 veces lo que fija el convenio. O sea, tendríamos capacidad. Solamente regulando más, tendríamos capacidad de conservar mucho más le vuelvo a agua. repetir, la Junta no levanta la voz. Eso mismo lo denunciamos en El Mundo el año pasado, que se estaba yendo, porque hicimos el análisis, hicimos una información, una investigación de lo que estaba ocurriendo con los embalses. Y de repente veías que los embalses de la cuenca de la zona de León, de repente desaparecía el agua. ¿Dónde desaparecía? Hasta que vimos que desaparecía. Pero la Junta no levanta la voz. Cuando digo no levanta la voz... Ahí volvemos otra vez Que se enfade un poco más. a la falta de competencias. O sea, de alguna forma exigimos permanentemente que estamos 10 puntos por debajo de la media de regadío de España. No llegamos al 15%, la media de regadío es el 25%. Como mínimo esos 10 puntos teníamos que crecer. Nuestra capacidad de regulación está poco por encima del 30%. Hay comunidades, hay zonas de España, la del Guadalquivir está en torno al 214%. ¿Eso qué quiere decir para los telespectadores? Que aquí solamente de cada 100 litros guardamos 33, no podemos guardar más, no tenemos sitio donde guardarlo, mientras que en esa zona de Andalucía se puede guardar el 200%, o sea, puede guardarse lo de 2 años que venga con mucha pluviometría para 4 años que venga de mala. Con lo que si fuéramos capaces, que por eso Castilla y León votó en contra de este plan hidrológico, si fuéramos capaces de regular, de tener más capacidad de retención, yo creo que tendríamos muchos menos problemas. Seríamos capaces de desabastecer menos nuestro regadío y mandaríamos menos agua al convenio de la Albufera. Y luego hay otra parte importante, y es que hay determinados embalses que el objetivo fundamental es hidroeléctrico. Con lo cual, o se cambia de estrategia y volvemos a esa teoría de ciclo cerrado, de decir, cuando más vale la energía genero y cuando menos vale subo el agua otra vez para tener siempre esa capacidad de agua para poder abastecer otros usos, o si no, si seguimos con la estrategia de vaciar cuando les interesan las eléctricas, cuando llega la primavera y el verano, que es cuando el regante, que está pagando también esas infraestructuras, se encuentra con que no tiene agua para regar. Bueno, no tenemos mucho tiempo, solo recordar que en este año se cumplen 15 años de esa marca Tierra de Sabor y que ya están trabajando en una nueva estrategia. No sé si nos puede dar alguna línea, en cualquier caso hablaremos de ella próximamente, ¿no? Tenemos noticias en breve. Eso es. No quiero adelantar nada porque queremos hacerlo de manera oficial en una feria importante. Pero sí es cierto que seguimos y queremos seguir potenciando nuestro corazón amarillo, nuestra marca Tierra de Sabor. Cada vez tenemos más empresas, cada vez tenemos más productos certificados, cada vez estamos llegando a más lugares del mundo con nuestro corazón amarillo. Yo creo que la estrategia de la Junta, de la Consejería, es seguir potenciando nuestros productos de calidad y, por tanto, potenciar Tierra de Sabor. Exclusiva, no sabe a poco. Un consejo. Rápidamente. Un consejo, no cambien logotipos, no se metan en cambios de logotipos, por favor, que suelen traer Ese muchos nos gusta, disgustos. nos gusta. Ese uno y otro. ¿Van a tener ustedes la valentía de hacer lo que no se ha hecho aquí nunca, que es, siendo la despensa de este país, la despensa de Europa, teniendo más marcas de garantía y de calidad Rápido, que en Pablo, ningún otro por favor. territorio, de instalar un referente agroalimentario, como tiene, por ejemplo, en el vino Castilla-La Mancha, con la feria o alimentaria en Barcelona, y nosotros que estamos huérfanos de todo ¿Tendremos eso? el referente? Estamos estudiando hacerlo, no tardando mucho además.
Bueno, pues con esa, bueno, no es una promesa, pero sí, es una sugerencia, te ha respondido bien. Nos despedimos, no tenemos tiempo para más, estaremos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre el próximo lunes y en los próximos días, por el bien de todos y el futuro de nuestros agricultores. Muchísimas gracias, Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias, buenas noches. Tamara Hernández, gracias por haber acompañado. A vosotros. Pablo Lago, gracias a ti también. A ti, a ser que nos hayas cortado el grifo así de forma brusca. No había tiempo para más. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana también con más actualidad aquí en esta Quinta Esquina. Adiós.